Salmo 31. Como introducción de este salmo, vamos por favor a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, y este salmo nos va a servir, salmo y este capítulo 23 nos va a ayudar a contestar una pregunta que les voy a hacer el día de hoy. ¿Ustedes en qué creen que estaba pensando Yeshua cuando estaba en la cruz? ¿En qué estaría pensando cuando estaba ahí clavado y veía toda esa multitud y al ejército romano y a sus discípulos que huyeron y a los líderes de su pueblo que lo estaban rechazando? En fin, ¿cuál sería, número uno, lo que él estaba pensando? Y número dos, ¿qué le habrá fortalecido? O sea, ponte un momentito en su lugar. Ponte en su lugar, ahí en ese lugar, en la cruz. Como se dice por ahí, yo debería de estar ahí, como dice esa canción, yo debería haber estado ahí. Ok, bueno, supongamos que tú estuvieras ahí, porque eso merecíamos. Suponiendo que estuviéramos ahí y estás viendo cómo todo el mundo se está burlando, te está rechazando, te está odiando, ¿cómo podrías obtener fortaleza? O sea, ¿en qué podrías estar pensando para aguantar ese momento de tanto sufrimiento, no nada más físico? Porque no nada más era el dolor físico. Era todo el dolor emocional, toda la sensación de saber que estás ahí exhibido. Y bueno, pónganse a pensar los jóvenes, los adolescentes, que tanto les importa lo que otros piensen de ustedes. Y bueno, muchas veces, aunque no seamos adolescentes o jóvenes, que tanto nos importa lo que los demás piensan de nosotros. Imagínate ahí en ese lugar, prácticamente desnudo, humillado, todo el mundo riéndose, todo el mundo, unos lamentando, etcétera, pero todo el mundo, prácticamente el mundo rechazando. Cuando tú estás dando todo por el mundo, estás amándoles, estás dando tu vida por ellos y nadie lo está tomando en cuenta. O sea, ¿qué podría inspirarte para aguantar ese momento? Bueno, después de leer este capítulo de Lucas 23 y este Salmo 31, yo pude conectar estos dos capítulos, estos dos textos, y tengo la certeza, les voy a presentar, ya ustedes me dirán qué opinan, les voy a presentar evidencias de que este Salmo, el Espíritu Santo le inspiró a David, al rey David, este Salmo, para fortalecer a su hijo cuando viviera ese momento. Es decir, que Yeshua se inspiró en las palabras de su padre, de David, de su ancestro David, y que Yeshua se inspiró en estas palabras de este salmo para soportar todo el sufrimiento, el rechazo, la burla que él estaba teniendo en la cruz. Ya ustedes me dirán qué opinan. Si tenemos fundamentos para conectar lo que pasa aquí en Lucas 23 con Salmo 31. ¿Ok? Así que bueno, vamos a leer el capítulo 23 de Lucas. Y este es el relato de cómo se dieron las cosas, cómo fue llevado Yeshua a la cruz, qué pasó en todo este momento. Y traten de llevar su imaginación, de usar uno de los dones más extraordinarios que hemos recibido de parte de Dios, que es el don de la imaginación. Traten de llevar su imaginación a este momento que Yeshua está viviendo y traten de sentir lo que él sintió, de experimentar lo que él está experimentando, y de esa manera podremos conectar el Salmo 31, ¿ok? Ok, Lucas 23 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yeshua a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Está pervirtiendo a la nación, se lo están entregando y se está diciéndoles que él es el rey, ¿no? El Cristo es el Mesías, el ungido, es el rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices.
Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, ¿no? Ellos se aferraban. Dice, ellos se aferraban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y pongan atención ahí, lo va a entregar a Herodes. Herodes va a juzgarlo también. ¿Y Herodes quién era? ¿Quién era este Herodes? Este Herodes era un converso al judaísmo, él se había convertido al judaísmo, pero en realidad él era descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Era un edomita, era descendiente de Edom, el que despreció la primogenitura, el que se enemistó con Jacob, en fin. Entonces pónganle atención a este texto, porque este es uno de los elementos que nos va a ayudar a conectar este relato con el Salmo 31, ¿ok? Entonces dice que se lo llevan a Herodes, y dice, Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Okay? Seguramente estaba burlando, le estaba diciendo: a ver, hazme un milagro. Hay una escena que representa este texto en la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo. No sé si la han visto. Bueno, pues hay una escena que representa esto, donde Herodes, un cuatecito loco, como desquiciado, le está diciendo: a ver, hazme un milagro, y eres rey, y se está burlando de él. Bueno, tengan por seguro que así fue, se estaba burlando. Y, sin embargo, Yeshua nada le respondió. Dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Fíjense lo que está diciendo. Los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué eran los escribas? Los intérpretes de la ley. Los encargados de transmitir la ley, los que se encargaban de copiar el texto de la Biblia. En esa época no había imprentas, no había copiadoras. ¿Y quiénes eran los encargados de copiar el texto para ser duplicados de las escrituras? Los escribas. Los escribas conocían perfectamente las escrituras y están menospreciando a este hombre, están pensando que él no es. Algunos piensan que sí, pero tienen temor de que les quite su posición, y le están acusando con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció. Fíjense lo que dice. Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Es decir, se empezó a burlar de él. De ahí se inspiraron los de la película que les digo, para esa escena. Le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. O sea, le pone ahí un manto, empiezan a hacerle burlas, a hacerle ahí como reverencias, y le envía con Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Fíjense, por causa de Yeshua se ponen en amistad estos que eran enemigos. Ahí se pusieron de acuerdo para un mismo propósito, para entregar a la muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarlo. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Por un acuerdo político ahí, pues en cada fiesta le soltaban a un reo. Mas toda la multitud dio voces, gritó a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición, por rebelión en la ciudad, y por un homicidio. Fíjense, deciden soltar a un homicida, a un asesino, y entregar a Yeshua. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Yeshua,
Pero ellos volvieron a dar voces, volvieron a gritar, diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces. Ellos seguían insistiendo, gritando, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Yeshua a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Yeshua. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas, dichosas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Entienden esto que está diciendo? Si en el árbol verde hacen esto, ¿qué le harán al árbol seco? ¿Qué será el árbol verde? ¿A qué se estará refiriendo con eso del árbol verde? El árbol verde es el mismo. Si a mí me están haciendo esto, que él se identifica con el árbol verde, ¿cuál es la característica de un árbol verde? El verde, ¿qué nos indica? El verde es vida, ¿ok? Verde es vida. Si a un árbol con vida le están haciendo esto, ¿qué le harán a un árbol sin vida? A un árbol seco. Si los romanos me están haciendo esto a mí, que tengo vida, y la vida implica ser obediente, si a mí que soy obediente, que cumplí la voluntad del Padre, me están haciendo esto, ¿qué será a los desobedientes? ¿Qué será a los que están muertos en delitos y pecados? ¿Qué será? Así que dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, los soldados también se burlaban de él, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Qué horas son ahorita? Bueno, tienen justo a las 3 de la tarde, increíble, estamos leyendo esto justo a las 3 de la tarde. Entonces, imagínense ahorita de repente se pone totalmente oscuro. Un eclipse, algo se dio ahí, se llenó totalmente de oscuridad la tierra, un gran terremoto, y vean lo que dice, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerden esa frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase es la que me da a mí la convicción de en qué estaba pensando, en qué se estaba fortaleciendo Yeshua en este momento. ¿Quién de aquí ha pasado por momentos así durísimos de adversidad, de tragedia, de algo terrible que les esté pasando? A ver, levanten la mano los que han pasado por una situación así terrible en la vida. ¿Habrá algo en ese momento que te pudiese haber fortalecido más que el consuelo que viene de la palabra de Dios? O sea, ¿algo te podrá consolar que no sea la palabra de Dios? ¿Qué te puede consolar? Por más que la gente te diga, por más que hagan cosas por ti, lo único en donde encontramos consuelo es en la palabra de Dios.